Disnea. que tiene fiebre, ¿no? Y ustedes te van a ocultar y van a ver cuando hay un derrame, no van a ocultar absolutamente nada en la base pulmonar. ¿Ya? De que el paciente está en cúbito lateral derecho o izquierdo, y si el derrame es considerable, no van a escuchar en la base, el lado lateral del tórax del cual estén evaluando. Entonces, el derrame pleural es una patología muy frecuente porque la primera causa del derrame pleural, si ya han leído, ¿cuál es la primera causa de derrame pleural? ¿Cuál? La primera causa de derrame pleural es por causa cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Entonces, la primera causa de derrame pleural que tenemos. Entonces, ¿qué es una insuficiencia cardíaca? ¿Qué tipo de derrame va a causar un trasudado? Luego, la segunda causa de derrame pleural, ya que es de tipo exudativo, ¿cuál va a ser? Cáncer. Cáncer. ¿Ya? Entonces, mira, el segundo tipo de derrame pleural, que ya viene a ser en este caso exudativo, y dentro del exudativo tenemos un montón, pero dentro es cáncer. ¿Y qué cáncer más frecuente va a dar este derrame pleural? Pulmón, ¿qué más? Mama, ¿qué más? ¿Qué más? Linfoma. Entonces, hay preguntas de examen de admisión que te dicen ¿cuál es la causa más frecuente, ¿no? De tipo de derrame pulmonar o metástasis pulmonar, o sea, de qué órgano, y si tienen tanto del pulmón, cáncer o linfoma, están dentro de sus respuestas, ¿no? Obviamente que le van a poner una. Al igual, por ejemplo, cáncer cerebral, ¿cuál es el cáncer más frecuente que causa metástasis del cerebro? Pulmón. Gracias. Ya, entonces, el espacio pleural es un espacio virtual. Ya, la cantidad de líquido es mínimo simplemente para el roce, ¿no? Acuérdense que respiramos, entonces empujamos, entonces hay un frote, ¿no? Entonces es suave, para eso es una cantidad mínima, ¿no? Que es producido, ¿no? Por los vasos sanguíneos que se encuentran en la pleura parietal, ¿no? Y es reabsorbido por los vasos linfáticos, ¿ya? Los vasos linfáticos menciona la literatura que reabsorben 20 veces más de lo que producen los vasos sanguíneos que se encuentran en la pleura visceral o la parietal. Entonces, imaginemos que si produce acá tenemos en este dibujito, por ejemplo, la pleura parietal, que es por donde sale el líquido, ¿no? Por los capilares sistémicos, y esta es la pleura visceral. Entonces, si la pleura parietal, imaginemos que produce 1 litro, ¿no? Entonces, los vasos linfáticos tienen la capacidad de absorber 20 veces más, de 20 litros, digamos, ¿no? Entonces, normalmente no debe haber líquido, el líquido que ya es mínimo, ¿no? De 1 a 15, y es relativo, ¿no? Entonces, cuando hay factores que alteran este balance, esta regulación que hay entre la producción y la reabsorción, ya sea en forma local, o sea un puntito, o en forma general, que es lo que ocurre en un paciente cardíaco, en un paciente cirrótico, ¿no? Entonces van a hacer que ocurra que este líquido aumente, ¿ya? Entonces este líquido va a aumentar y va a ir el paciente a la consulta, ¿no? Con ustedes. Entonces, este derrame pleural es muy importante, ¿no? Porque el líquido puede venir no solo tanto de la pleura parietal que estábamos viendo, sino también puede venir de los espacios intersticiales del pulmón. De eso también puede salir el líquido. Y de la cavidad peritoneal, mediante el diafragma, que también tiene pequeños agujeros. Entonces, de 3 lugares puede venir, ¿no? Y entonces se llena de agua, ¿no? Y esto puede ser unilateral o bilateral. Entonces, normalmente cuando es falla cardíaca es bilateral, ambos lados se llenan. Entonces, por eso la bibliografía te dice, no lo punces, ¿no? Pero si es un solo lado, ¿no? Hay que punzarlo, ¿no? Porque muchas veces un solo lado nos indica más que de un tipo infeccioso, puede ser una neoplasia, ¿no? Dentro de todo el contexto que tenga el paciente. Entonces, hay que hacer el estudio del líquido pleural mediante un proceso. Este proceso se llama toracocentesis. Es un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces, como todo procedimiento invasivo, ustedes tienen que pedir, ¿no? Permiso al paciente, informarle del procedimiento que le van a hacer que firme un consentimiento informado del procedimiento de la toracocentesis, ¿no? Y esto también tiene, como todo tipo de procedimiento invasivo, tiene complicaciones. ¿Qué complicaciones pueden ser? Que le perforen el pulmón y hagan neumotórax. ¿Qué otra complicación? No estudiaron bien su clase de procedimiento
y se van por el borde inferior, ¿no?, de la costilla, y entonces se llevan un paquete vasculonervioso y el paciente hace hemotórax, ¿no? Todas esas complicaciones pueden haber, pero entonces ustedes les tienen que explicar que a pesar que hay complicaciones, ustedes van a tener todas las medidas de cuidado, de riesgo, para que no ocurran estas complicaciones, y para eso tienen que estar entrenados. Ya, entonces hacen su consentimiento informado, y no solamente el consentimiento, tienen que ver cómo está siempre en todo tipo de procedimiento invasivo, cómo está su hemoglobina, cómo están sus plaquetas, porque no le van a punzar con una plaquetopenia para que luego se desangre. Tienen que ver en qué condiciones lo están haciendo. ¿Ya? ¿Qué más? También cuando un paciente, es muy diferente que le hagas la toracocentesis a uno de ustedes mismos, a un anciano que esté encefalopático con bastante distrés respiratorio, ¿no? Las condiciones en que se dan, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas de la afectación pleural depende, ¿no? Por ejemplo, tenemos una irritación pleural o pleuritis seca, ¿no? En este caso es originado por algún tipo de agente inflamatorio, ¿no?, sobre la superficie pleural, ¿no? ¿Qué más? También derrame pleural por sí, ¿no?, que puede ser tanto un exudado, trasudado, ¿no? Puede ser un hemotórax cuando es sangre, linfático cuando se rompe, ¿no?, el conducto linfático, que va a ser de conducto lechoso, el neumotórax cuando se llena de aire, ya sea de forma espontánea o ya sea de forma traumática o iatrogénica, cuando ustedes le ponen un catéter de vía central. ¿Saben lo que es la vía central, no? Es como cuando ponemos vía periférica por la venita para colocarle un suero, un cloruro a alguien, pero los pacientes que están chocados o necesitan poner medicinas especiales que queman las venas, le ponemos una vía central, que es lo mismo que la vía periférica, pero es un poquito más grueso, que le ponemos por la yugular. Le ponemos ya sea por la yugular, le ponemos por la infraclavicular, ¿no? Y esto llega hasta la vena cava superior. Entonces, esa es la vía central. Entonces, al momento de poner la vía central, ustedes pueden perforar el lápiz y hacen neumotórax. Entonces, puede ser una forma de neumotórax iatrogénico. ¿Qué más? La paquipleuritis, ¿no?, que viene a ser ya la adhesión de las dos hojas pleurales, o sea, la pleura parietal y visceral se pegan, ¿no? Se engruesan, ¿no? Y suena bien, bien grueso al momento de respirar. Entonces, cuando el paciente te viene clínicamente, va a ser ya sea por distrés respiratorio, ya sea por fiebre. Imaginemos que es un derrame pleural bilateral masivo por una insuficiencia cardíaca. ¿Ya vieron insuficiencia cardíaca? Todavía no, ya. Van a ver insuficiencia cardíaca los estadios clínicos, ¿no? Cuando el paciente está con una disnea al reposo, o sea, ¿qué significa? Que ni siquiera se puede levantar para ir al baño porque se cansa, solamente ni siquiera puede estar echado porque es tanto el agua que tiene que no puede respirar, están con irritación yugular positiva, en ortopnia. En ese tipo de pacientes, entonces, ¿no? Y ustedes lo auscultan, no pasa el aire, entonces hay derrame, ¿no? Hacen vibraciones vocales, están abolidas porque no pasa. Le pueden ocultar incluso un soplo pleurítico encima del borde, la curva de Amasov. Entonces, en ese momento, ¿no?, usted ve con incrustación yugular positiva y ve la placa radiográfica, es un derrame pleural bilateral. Entonces, por todo lo que encuentran, es fácil, o mejor dicho, concluir que es un derrame pleural secundario y una insuficiencia cardíaca dentro de ese cuadro clínico. Pero ahora, si es un paciente que te viene con tos, o tiempo de una semana, fiebre, tos, luego con expectoración verdosa, baja de peso, sudoración, y luego lo auscultas y escuchas que el soplo muy vesicular pasa disminuido, ¿no?, pero tiene las vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Entonces tiene un síndrome parenquimatoso, ¿no?, con un soplo tubárico. Entonces, y más abajito no pasa. Entonces tiene un derrame paraneumónico, no es de un solo lado. Entonces, dentro del contexto clínico, tienen que ver que este derrame pleural les va a decir si se trata de un exudado o un trasudado. Entonces, el paciente te llega, ¿no?, con toda la sintomatología respiratoria. Entonces ustedes lo van a, obviamente, auscultar primero la clínica, cuánto tiene de frecuencia respiratoria. Ahora si tienen a la mano que va a hacer un saturómetro, si está desaturando o no. Entonces si hay uso de la musculatura accesoria, ¿no? Y dentro de los exámenes auxiliares, ¿no?, una placa de tórax. Dentro de la placa de tórax ustedes van a ver, ¿no?, obviamente que no se ve, ¿no?, los ángulos costofrénicos, no están borrados, ¿no? ¿Qué más?
También se pide una ecografía, ¿no? Cuando ya el derrame ya es pequeño, ¿no? Para cuantificar, o si queremos estudiarlo, pedimos punto de marcaje, ¿no? A ver, quiero hacerle una toracocentesis, pero el líquido se dice que mínimo tiene que ser 150 para el estudio, ¿no? Porque tienes riesgo de ahí de dañar pulmón. Entonces, puedes pedir una ecografía con punto de marcaje, cosa que el ecógrafo dice, acá está el líquido, acá punza, ¿no? Esa es otra ayuda diagnóstica que tenemos. Entonces, una toracocentesis recomendada más de 150, ¿no? Cuando tienes una alta sospecha, ¿no?, de insuficiencia cardíaca, preferiblemente no punzarlo, ¿no? A menos que sea un derrame pues severo que hemos tenido de 1 litro, ¿no? Y ahí sí le tenemos que hacer la toracocentesis evacuatoria porque le va a ayudar bastante para poder respirar, porque ahí tiene una telectasia pasiva por el mismo líquido, ¿no?, que está ocupando el espacio. Entonces, ¿qué más tenemos que ver? Como le dije, cómo está el perfil hematológico. Si hay menos de 50.000 plaquetas, no hay forma de hacer cualquier tipo de procedimiento, ya sea una endoscopía, biopsia, N cosas. Plaquetas bajas, no. Tienen que transfundir plaquetas y ver a qué se debe la plaquetopenia. ¿Qué más? Reacciones vasovagales, ¿no? El paciente tú le estás diciendo, se puede desmayar, se sincopea, ¿no? Entonces, eso también hay que explicar. Y el neumotórax, ¿no?, por el mismo procedimiento invasivo, que lo pueden punzan pulmón y ya le metieron su aire. Entonces, el líquido, cuando sacamos en nuestra jeringa de 20 centímetros cúbicos, hay que ver de qué características a la macroscopía tiene, ¿no?, qué color es, si podemos leer detrás de esa jeringa, ¿no?, los números. Entonces, hay que pedir en el estudio del líquido pleural un citoquímico, ¿no?, un GRAM, cultivo, test de Hada, Papa Nicolau, amilasa, acá, etcétera, porque puedes pedir muchas cosas más, ¿ya? Entonces, el citoquímico, ¿no?, tenemos que ver las células, ¿no?, porque si tiene a predominio de polimorfonucleares, monomorfonucleares, si es más hematíes, ¿no?, si puede tener células mesoteliales, células cancerígenas, pedimos un Papa Nicolau. En el químico, porque nos importa bastante cómo están las proteínas, la deshidrogenasa láctica, cómo está la glucosa, porque también nos indican, ¿no?, nos ayudan a la clasificación diagnóstica. El GRAM es muy importante porque si encontramos GRAM gérmenes positivos, tiene otra indicación de colocación de tubo. Cultivo, el cultivo también, porque si nos sale un germen resistente, vamos a cambiar el tratamiento antibiótico. El test de Hada, ¿para qué es el test de Hada? Para tuberculosis, ¿no? Un test de Hada más de 40 o interferón, ¿no?, del mismo líquido, más de 140 también, igual. Papa Nicolau estudia las células cancerígenas. Amilasa, cuando ustedes creen que es un derrame pleural por una pancreatitis. Pueden pedir factor reumatoide, ProBNP, hay un sinnúmero de exámenes que se puede pedir en el líquido pleural. ¿Qué más? Biopsia pleural, ¿en qué caso hacemos cuando no tenemos claro el diagnóstico o queremos confirmar? En este caso nos sale, imaginemos que sea para tuberculosis, es un exudado y tiene todas las características, ¿no? Pero el cultivo sabemos que para tuberculosis nos demora como 40 días. Entonces ahí se sospecha, le hacen su biopsia pleural y ahí ya la patología está saliendo en una semana, ¿no? Ahí ven células granulomatosas, ¿no?, de fondo de Langerhans, ¿no?, entonces que nos indican tuberculosis. Entonces, pleuritis tuberculosa inicia su tratamiento anti-TB, ¿no? ¿Qué más? Otros biopsias también puede ser transtorácica con aguja o videotoracoscopía, ¿no?, que son los procedimientos diagnósticos, por ejemplo, que sea un cáncer, ¿no?, un mesotelioma, ¿no? Son los procedimientos que tenemos que hacer. La ecografía ya lo hemos mencionado y la tomografía obviamente que nos va a dar las dimensiones y que por ahora es un cáncer metastásico, ¿no? Entonces, esto es el procedimiento de la toracocentesis, ¿no? El paciente tiene que estar en posición adecuada. Si el paciente es joven, ¿no?, o te puede colaborar en el sentido de que se va a sentar, no tiene ninguna restricción física, ¿no?, se sienta con sobre el respaldar de la silla para poder abrir los omóplatos, ¿no? Entonces, si tiene regular líquido, no va a haber ningún problema. Pero si tiene un poco líquido, le pides ayuda al ecografista, ¿no?, para que te deje acá la X marcada y ahí punzas, ¿no? Ahora que tenemos bastantes ayudas diagnósticas, ¿no? Porque antes sí era pura clínica, escuchando nomás donde percutías, mate, no pasa, ya ahí entraba, me acuerdo. Así yo estudié. Me acuerdo, mis profesores de neumología así lo hacían, pero ahora ya tienes tantas ayudas diagnósticas, ¿no?, que ya puedes, ecografía, punto de marcaje, ya, ahí puntas. Entonces, entra con el bisel hacia arriba. ¿Qué viene a ser el bisel?
el huequito de la aguja, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, es aguja de biopsia por si acaso, pero la aguja normal, donde ustedes ponen ampollas, tienen un huequito, ¿no? Ese huequito es el bisel. Entonces, en este caso acá el hueco está hacia abajo, ¿no? Pero cuando hagan lo otro, es el bisel hacia arriba. El huequito va hacia arriba, entra, ¿no? Previo a esto, usted ya obviamente ha firmado consentimiento informado, le han informado también cómo es el procedimiento, se han fijado que sus plaquetas, perfil de coagulación, todo se encuentre bien, que no sea alérgico ni a la silocaína, porque les hacen shock anafiláctico y se les muere ahí nomás en el procedimiento, ya ha pasado. Por eso pregunten, ¿le han puesto antes, le han sacado el diente, le han puesto anestesia? Sí, y entonces ya con eso se aseguran de que no hay alergia, ¿no?, a la silocaína. ¿Qué más? Entonces entran con el bisel hacia arriba, ¿no? Previo, me olvidaba, asepsia y antisepsia, limpian, ¿no? Con su alcohol yodado, todo, siempre en forma centrífuga, o sea, empiezan del centro y empiezan así hacia afuera, ¿no? Limpian, y cuando se limpio ya entran con su jeringa de 20 con el bisel hacia arriba, ¿no?, perpendicular, y compresión, siempre jalando, ¿no?, compresión negativa. Olvidaba la silocaína, ¿no?, para que no les duela. Entonces van entrando con presión negativa, porque cuando son flaquitos no es necesario que metas toda la aguja, a la mitad nomás. Pero cuando son obesos sí tienes que meter la aguja, ¿no?, toda la aguja. Aquí, por ejemplo, ha metido toda la aguja, aunque observe un poquito de blanco. Entonces ingresan, van aspirando y ahí mismo va a salir el líquido. Entonces ustedes ven que es un líquido de color amarillo, ¿no? Como esto tiene números, ¿no?, la jeringa de 20, ustedes tienen que ver a través de eso si pueden leer los números. Si no leen los números, es una característica opalescente, ¿no?, o sea que es rico en proteínas. En cambio, cuando ven clarito, o hasta puede ser tan claro como el agua, ya es un trasudado, ¿no?, que es de origen cardíaco o cirrótico. ¿Qué más? Entonces, el diagnóstico diferencial, de acuerdo al líquido, va de acuerdo también a las características, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando que es cáncer, por ejemplo, normalmente los líquidos por cáncer son hemáticos, ¿no? Entonces, si ustedes ven que es sangre, sospechen en cáncer. Entonces, si ven que es sangre, ¿qué le van a pedir de cajón? Su Papa Nicolau, ¿no? O Block Cell, o su citología para neoplasia. Ahora no vaya a ser que ven sangre y no le piden eso, solo le piden ADA, no se pasan. Pues. Entonces, ustedes van a pedir de acuerdo a lo que ven en el líquido. En base a eso, si no se acuerdan, se apuntan a su clase, a ver, sospecho que es empiema, ¿no? Entonces van a ver que es consumo de glucosa, es un olor pútrido, la observación dice, es olor pútrido, es pus, francamente, o sea, literalmente están aspirando pus. Eso es una emergencia, ustedes tienen que llamar al cirujano, o si están, no sé, por su pueblo, donde no hay nada, ustedes mismos tienen que entrar con un tubo, porque tienen que drenar eso. ¿Qué más? Si es tuberculosis, ¿qué le pedimos al cultivo que nos demora 40 días, aunque ya hay un cultivo rápido? Le vamos a pedir piden ¿cómo se llama? Un PCR incluso, ¿no? Pero PCR es carísimo. En nuestro medio pedimos su ADA, ¿qué más? Interferón, ¿ya? Si piensan que es por una ruptura esofágica, ¿no? Aunque ahí el cuadro clínico es aparatoso por ruptura esofágica. Entonces puedes pedir enzimas, ¿no?, salivales en el líquido pleural, como la amilasa, ¿no? Y el pH también, que te va a indicar de una forma confirmar el diagnóstico. ¿Qué más? Si es por hongos, ¿no?, le haces el estudio para hongos. Si es quilotórax, o sea, el tubo, el conducto torácico, ya sea forma traumática, que esté abierto, ¿no? Entonces el líquido va a ser como la leche, tal cual. Ustedes aspiran, entonces sospechan en quilotórax. ¿Y que le van a pedir? Triglicéridos, y los triglicéridos van a ser más de 110, ¿ya? Ahora, si es por colesterol, ¿no? Si ustedes piensan que es por colesterol, le van a encontrar los colesterol más de 200. ¿Qué más? Si es hemático, en este caso hay que diferenciar. Por ejemplo, un hemático de cáncer es algo rarito, ¿no? Entonces, en este cáncer, imaginemos que ustedes le piden el hematocrito del cáncer, de ese líquido hemático, y le va a salir, imaginemos, 20%. ¿Por qué? Porque hay que hacer esa diferenciación, porque puede ser un hemotórax traumático, un accidente de tránsito, entonces es sangre pura que está ahí porque un vaso se ha roto y se sigue llenando, entonces allí ese líquido es francamente hemático y le van a hacer el hematocrito y va a ser mayor del 50% del hematocrito que tiene. O sea, imaginemos que mi hematocrito es en 30, ¿no? ¿Se acuerdan que la relación de hemoglobina-hematocrito, cuánto es?
1,3, ¿no? O sea, si tengo 10 de hemoglobina, mi hematocrito es 30. Entonces, según eso, si mi hematocrito es 30, el 50% es 15. Y si me hacen mi estudio de mi líquido, que es hemático y sale en 20, significa que es hemático puro. Entonces, eso significa que el paciente tiene que entrar a sala, porque tiene que entrar a clampar esa arteria. ¿En qué casos hemos visto? No solamente traumático, ustedes lo van a ver, si es que les pasa, y espero que no les pase, que es un derrame pleural, ¿no? Por un cáncer mismo pulmonar, y al momento de hacer el procedimiento, ya sea de biopsia o algo, se desgarran, o sea, son vasos sanguíneos y el tumor es recontravascularizado y se empieza a llenar y empieza con distrés respiratorio tal el paciente que tiene que entrar a sala a clampar ese procedimiento que han hecho. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Qué más? También podemos encontrar orina en el líquido pleural, el mismo líquido de la diálisis peritoneal. ¿Qué más? Derrame pleural por enfermedades reumatoides, en este caso hoy le piden factor reumatoide. Luego, el color, ¿no? Tenemos que ver que ese es un amarillo pálido, ¿no? Es un trasudado, ¿no? Algunos exudados pueden cursar con ese tipo de características, ¿no? Al verlo. Luego, si es rojo, pensar en sangre, ¿no? En malignidad, pensar también en mesotelioma debido a la asbestosis, ¿no? A una injuria postcardíaca, de repente que le han hecho un RCP. ¿Qué más? Tromboembolismo pulmonar también puede dar rojo. Si es blanco como la leche, quilotórax y efusión por colesterol, ¿no? Si es marrón, pensar en infecciones amebianas hepáticas. Si es negro, pensar en hongos como el aspergillus, ¿no? Entonces aquí tenemos la descripción. Para artritis reumatoide lo describen como un amarillo verdoso, ¿no? ¿Qué más? La característica del fluido. Si es pus, así como la leche condensada, entonces es un empiema, tienen que colocar tubo, es una emergencia eso, ¿ya? Si es viscoso, ¿no? Un mesotelioma, si está lleno de detritus, como una pleuritis reumática, ¿no? El olor también, si es pútrido o si es amonio, ¿no? Si es amonio para orina, un urinotórax, y si es pútrido, ¿no? Para el empiema. Entonces, esto viene a ser el procedimiento cuando hacen la biopsia pleural, ¿no? Entonces, la biopsia pleural, esta es la aguja, el trocar, ¿no? Para biopsia, ¿no? En el cual pasa por el borde superior, acuérdense. Porque si pasan por borde inferior, ¿se acuerdan por anatomía? Pasaba el básculo, ¿no? Paquete básculo nervioso. Y si ustedes pasan por el borde inferior, te van a llevar los vasos y van a hacer hemorragia, van a tener que entrar a sala urgente. Entonces, el estudio del procedimiento de la toracocentesis me va a ayudar a determinar si es un trasudado o un exudado. Y en base a eso ya puedo clasificar. Entonces, el trasudado generalmente son los factores generales los que influyen, ¿no? Los que se alteran, ¿no? O sea, vas a ver una alteración tanto en la formación y la absorción del líquido pleural, y esto se debe por una insuficiencia cardíaca, ya sea un tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar se encuentra en ambos, trasudado y exudado. ¿Qué más? Una cirrosis hepática, la insuficiencia renal también hace que se haya líquido. Luego, el exudado sí es por factor local, porque es una cosa localizada, ya sea una neumonía, ya sea un cáncer, ¿no? Entonces, vamos a tener esas características. ¿Qué más? Infecciones virales también pueden cursar con eso. Entonces, una vez que ya tengo el líquido, ustedes tienen que pedir tanto en sangre como en el líquido pleural proteínas, deshidrogenasa láctica, ¿ya? Para ver cómo está su glucosa también. Entonces, los criterios de Light, ¿no? Estos de acá. Se dice cuando las proteínas del líquido pleural entre las proteínas de la sangre es mayor de 0.5, o el LDH del líquido pleural sobre el LDH del sérico es mayor de 0.6, estamos hablando de un exudado, ¿ya? O si la lactato de deshidrogenasa del líquido pleural es mayor de los 2/3 del límite superior normal para el suero. Entonces, cuando tengamos cosas mayores, acuérdense exudado. Entonces, exudado es lo mayor. Acuérdense simplemente un punto de corte 3. Nosotros ayudamos con punto de corte de 3 gramos. Vemos 3 gramos que tiene de proteínas en el líquido, es obvio que es un exudado. Entonces, pero aquí ya con el criterio de Light, proteínas mayor de 0.5, LH mayor de 0.6, exudado. Eso tiene que ser de memoria, exudado. ¿Qué más? A veces nos puede salir, ¿no? Que sea un exudado, ¿no? Entonces, ustedes tienen la duda, porque ¿en qué nos pasa? Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen derrame pleural bilateral y ustedes empiezan a usar diuréticos a grandes dosis, va a reducir y va a ser más concentrado. Y ustedes hacen el estudio y tal es exudado. Pero clínicamente
es un paciente de una insuficiencia cardíaca, dicen, no, esto para mí es un trasudado. Entonces, ¿qué te ayuda? Para discernir eso, pides albúmina, ¿no? Entonces, si desde el punto de vista clínico ustedes piensan que es un derrame trasudativo, pero por los criterios del Light salió que es un exudado, entonces hay que hacer la diferencia de la concentración de albúmina del suero con la del líquido pleural. Si este es mayor, ¿no?, de 1.2 gramos por 100, entonces confirmas que es tu trasudado, ¿ya? Eso es ya la excepción cuando ahí les descuadra. ¿Qué más? El derrame pleural oxidativo debe obtenerse las siguientes pruebas, o sea, como cuál, descripción de líquido, color, ¿no?, si pueden leer o no, si es opalescente o no, la glucosa, porque cuando hay consumo de glucosa, cuando tenemos bacterias, acuérdense, las bacterias consumen glucosa, cuando tenemos células cancerígenas que se están reproduciendo peor que canchita americana, consumen glucosa, entonces ahí vas a encontrar la glucosa disminuida, ¿ya? ¿Qué más? El recuento celular diferencial, porque si es agudo, el linfocito ya más va polimorfo, entonces tienen que saber a qué célula más va, los microbios, ¿no?, y la citología. Entonces, tenemos el derrame pleural bilateral o un derrame pleural unilateral, ¿no? Entonces le hacemos la toracocentesis, le pedimos las proteínas y el LDH en sangre y en líquido pleural, le sacamos los criterios del Light. Si me sale que es un exudado, continúo mis procedimientos diagnósticos porque hay que ver a qué se debe, ¿ya? Pero si me sale un trasudado, entonces hay que tratar la insuficiencia cardíaca, que probablemente no está mejorando el señor por razón por la cual se está llenando, ¿no? Hay que ver qué lo está descompensando, o el riñón o el hígado, controlas eso y va a disminuir el derrame. En el exudado, entonces, de acuerdo a todo el contexto, si ven en la imagen que es una masa, es obvio, entonces tienen que pedir una fibrobroncoscopía con biopsia, ¿no? Entonces, de acuerdo al exudado, ¿no?, vemos, de acuerdo a lo que me inclina, piden ustedes los exámenes, ¿no? Aquí están los exámenes. Si dice la glucosa está consumida, sospechan neoplasias, infecciones bacterianas, pleuritis reumatoide, ¿no? Si están sospechando de tuberculosis, biopsia pleural, ¿no? Si están sospechando de un tromboembolismo pulmonar, una gammagrafía, ¿no?, un angiotem. Ahora vamos a ver el derrame por insuficiencia cardíaca. Como les había mencionado, era la causa más común, ¿no? En este caso, la salida del agua es del espacio intersticial pulmonar, de la pleura visceral, ¿no?, se va llenando, entonces los vasos linfáticos ya no tienen esa capacidad de absorber esa cantidad de líquido que sale por la descompensación cardíaca, ¿no? La toracocitosis diagnóstica, ¿no? Los derrames que no son bilaterales y de tamaño comparable, si el paciente se encuentra febril o presenta dolor pleurítico. En esos casos hay que hacer la punción, ¿no? Pero si el paciente es estable no hay necesario, o a menos que haya bastante cantidad que no le permite respirar, en eso de 1 litro, ¿no?, que le evacuamos. ¿Qué más? Hay que tratar la insuficiencia cardíaca, porque si no tratan va a seguir llenándose. Luego, ¿qué más? Si tienes dudas, le pides ProBNP en el líquido pleural y te va a salir más de 1500. Entonces, este es un paciente, ¿no?, con un derrame pleural bilateral, ¿no? Entonces pueden ver también que tiene una cardiomegalia, ¿no?, un botón órtico bien amplio. Hidrotórax hepático, en este caso el paciente tiene, ¿no?, la historia de un tipo de hepatopatía, ¿no?, generalmente es contigua para el lado derecho, ¿no?, es un 5% de lo que causa, es menos común, ¿no? Y ¿cómo se llama? Igual hay que tratar la parte hepática. Entonces aquí tenemos un hidrotórax de tipo hepático que afecta el mismo lado, ¿no? Derrame paraneumónico, esto sí lo van a encontrar más frecuente porque es más frecuente encontrar infecciones bacterianas, ¿no? Entonces van a encontrar sus derrames. Si es empiema, no es purulento, ya saben, hay que llamar al doctor o al cirujano para que le ponga un tubo, ¿no? En este caso, cuando no teníamos tanta ayuda diagnóstica, ¿no?, menciona, ¿no?, que lo pones al paciente de costado, ¿no?, y le tomas una plaquita de tórax, ¿no?, en decúbito lateral del lado afectado. Si la neumonía es del lado derecho, ¿no?, y lo pones de costadito, entonces el líquido se va, ¿no?, cae, obviamente, ¿no? Y entonces dice que si es mayor de 10 milímetros, ¿no?, la distancia entre el huesito, la pleura parietal y visceral, entonces hay que punzarlo, ¿no? Pero ya con su ecografía te lo guían dónde tienes que hacerlo. ¿Qué más? Entonces, derrame paraneumónico, los criterios para llevar un procedimiento más invasivo que una toracocentesis, un tubo, ¿no? Cuando el líquido pleural esté loculado, el pH sea menor de 7.2, o sea, ácido, una glucosa menor de 60 gram,
y la presencia de pus. Entonces, aquí en este caso, si ustedes dudan en el líquido, ¿no? Pero el gran es algo rápido que sale. Ustedes simplemente llaman al microbiólogo. Solamente quiero saber si hay gérmenes, ¿sí o no? ¿De Gram? Nada más. Sí, sí hay ya. Entonces, es otra actitud que tienes que hacer ahí. No vas a estar esperando hasta el resultado. ¿Qué más? Si hay recidiva en la acumulación de líquido después de la toracocentesis terapéutica inicial, y se presenta alguna de las características antes mencionadas, o sea, nuevamente todo esto que habíamos mencionado acá, entonces está indicado, ¿no? A realizar otra toracocentesis, ¿no? Y si por ahora esto se repite, podemos hacer llenar, ¿no? Este espacio pleural, ¿no? De un fibrinolítico como el factor activador de plasminógeno tisular, ¿no? Y esto va a ayudar, digamos, a disminuir esa producción, ¿no? Y si continúan, hay que evaluar una decorticación. ¿Qué es decorticación? Sacan todo eso, limpian, ¿no? Eso ya lo hace el cirujano de tórax, ¿no? Entonces, eso que tenemos, ¿no? Que es parte del lobulado, ¿no? Hay derrame, pero sí, se continúa llenando. El derrame por neoplasias, ¿no? Ya, como les mencioné, la segunda causa más frecuente, cáncer, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la cabeza? Cáncer del pulmón, mama, linfoma, ¿no? En este caso, como es cáncer y ya tiene metástasis, dice que tiene poquito de derrame, pero tiene tanta dificultad respiratoria que no va acorde con la, ¿cómo se llama? Con la manifestación que tiene la placa radiográfica. Entonces eso que como que llama la atención, ¿no? Pero es que tiene toda la diseminación, que son células que no es pulmón, después es una célula de mama, ¿no? Entonces no cumple la función de respirar, por eso es que tiene gran dificultad respiratoria, sensación de muerte, ¿no? Entonces es muy horrible ver estos pacientes que tienen metástasis pulmonar, porque se mueren ahogados, ¿no? Entonces ellos se llenan a cada rato, lo estás evacuando, se vuelve a llenar. Entonces en este tipo de pacientes le hacemos la pleurodesis, ¿no? ¿Y qué viene a ser pleurodesis, no? La pleurodesis viene a ser igual, se le pone una sonda y se le instila un fármaco, por ejemplo se le puede poner talco, se le puede poner doxiciclina, ¿no? Y esto hace para que se pegue, lo sé que ya no se esté llenando a cada rato, ¿no? Eso va a estos pacientitos. ¿Qué otra cosa más? Se le puede poner una sonda ahí y tapadita, ¿no? Y tiene su llave y cada cierto tiempo estar evacuando, ¿no? El pronóstico es malo realmente. Entonces, este es un paciente, ¿no? Ven, miren, ven como monedas. ¿Ven? Este es un paciente con metástasis pulmonar. Ven las imágenes en moneda. Entonces, cuando ustedes vean eso, ya desgraciadamente el paciente ya está para la otra, ya, porque ya tiene ya un estadio clínico 4 en cáncer. Ya, generalmente que te da estos los jóvenes, ¿no? Los seminomas, ¿no? Por favor, examínense bien su próstata, o mejor dicho, cómo están sus glándulas, ¿no? Las mujeres el coriocarcinoma, ¿no? Tener bastante cuidado. Mesotelioma es un tumor primario de las células mesoteliales, ¿no? Que recubre la cavidad pleural, ¿no? ¿En quién tenemos esto? Pacientes que tienen exposición al asbesto. Trabajé con asbesto, no en una fábrica, ¿no? Entonces ya tienen. Y ustedes van a ver la tomografía tremenda, pleura engrosada que parece un jodó que recubre todo. ¿Qué más? Estos pacientes se caracterizan por un dolor, por más narcóticos que les pongas, el dolor no para, ¿no? Y la falta de aire, obviamente. En la placa de toras vemos un gran derrame pleural, ¿no? Y también engrosamiento, ¿no? ¿Qué más? Para establecer el diagnóstico hay que hacerle una toracoscopía, ¿no? Porque esto sangra bastante para tomar la biopsia. Entonces hay que sedarlo bastante al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un mesotelioma, ¿ven? Todo esto es la pleura engrosada, ¿no? Que le está causando toda esta dificultad respiratoria al paciente. Derrame por tromboembolismo pulmonar, o sea, un tromboembolismo también puede cursar con derrame, ¿no? Puede pasar incluso desapercibido y de característica puede ser tanto exudativo como transudativo, ¿no? Pero en este caso también la clínica te ayuda, ¿no? Un paciente con disnea súbita, desaturación, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Entonces ya les ayuda a ustedes enfocar a qué se debe ese derrame. Pleuritis tuberculosa en nuestro medio, lo más común, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Entonces en este caso el paciente no cursa pues con baja de peso, tosedor crónico, de repente ni siquiera, entonces simplemente baja de peso, sudoración nocturna y le vemos la placa y ya tiene compromiso de ápice, ¿no? Y tiene un derrame por ahí. Entonces, y es muy común en los estudiantes de medicina ver incluso pleuritis tuberculosa. Se dice que el líquido se produce ahí como una reacción de hipersensibilidad a la proteína, ¿no? Del micobacterio, ¿no? Entonces, generalmente le hacemos el estudio del líquido con su biopsia de pleura, ¿no? Para confirmarlo, se cultiva para ver si es un micobacterium resistente, porque nuestro problema es la resistencia al tratamiento para la tuberculosis, ¿no? Ya no es MDR, XDR, ya no sé hasta qué vamos a llegar.
Entonces vemos el líquido pleural, el test de adenosíndesaminasa, el test de ADA más de 40, interferón 140, el líquido, el cultivo que nos va a salir en un mes, ¿no? Pero hay un cultivo rápido también que se puede hacer para identificar el germen del Mycobacterium, ¿no? ¿Qué más? El tratamiento recomendado para tuberculosis pleural es idéntico, ¿no? Que el pulmonar, o sea, el pleural es idéntico que el pulmonar, ¿no? Sus 6 meses si es que es una sensible, ¿no? Entonces es un paciente no con tuberculosis pulmonar. Desgraciadamente cuando da una tuberculosis es bastante secuelar, ¿no? Afecta bastante parénquima, pleura, y luego se llenan de cavidades, hacen bronquiectasias, hacen bulas. Derrame por infecciones virales también lo podemos ver, y esto sí pasa más desapercibido, ¿no? Porque normalmente los estudios para exámenes virales, ¿se acuerdan cuando di la clase de neumonía, no? Todo el panel viral, o sea, te cuesta 1000 y tanto, ¿no? No estar pidiendo para eso, ¿no? La clínica nomás les guía, ¿ya? El kilotórax, historia de trauma, de repente entró por una cirugía de tórax, algo, y se volaron el conducto torácico, y de ahí ya se derrama pleural, le pulsan y es leche, tiene que entrar a la sala a reconstituir nuevamente el tubo, ¿no? El kilotórax. Entonces, ¿qué van a encontrar en eso? Si ven lechoso, piden triglicéridos, ¿no? Y lo van a encontrar más de 110. ¿Qué más? También, si por haber no hubo estudio o un antecedente de trauma, le piden una linfografía, un TAC de tórax, porque de repente puede ser incluso un linfoma, ¿no? ¿Qué más? Mencionan que si por AOV, ya sea por una causa no conocida y continúa perdiendo, a diferencia del cáncer, ¿no? De metastásico, que le dejas una sondita y lo abres cada cierto tiempo, acá no recomiendan eso, ¿no? Porque es gran cantidad de proteínas que pierde por el kilotórax, que se desnutre y su sistema de defensa también se cae. Entonces recomiendan poner una sonda peritoneal, ¿no? Y otro es instilación de eutrótido. ¿Qué más? Si es hemotórax, estamos viendo, dije, hematocrito más del 50%, sangrado activo, tiene que llamar al cirujano de tórax para que clampe esa arteria, o de dónde esté sangrando, ¿ya? ¿Qué más? Si obviamente es por un politraumatismo, ¿no? Entran a sala, ¿no? Si ya se fue a fracturas, que se ya es evaluado por un equipo conjunto cuando es un politraumatizado. Cuando tiene un derrame moderado que ya está, digamos, estable, ¿no? Le ponen su tubo, ¿no? Y empieza a drenar, ¿no? Ya mejor en ese sentido. Pero si la hemorragia pleural supera los 200 mililímetros por hora, o sea que sigue drenando, tienen que entrar a la sala de operaciones. Entonces acá tenemos las causas, ¿no? De derrames transudativos y derrames exudativos, los más frecuentes, ¿no? Entonces, piénsenlo siempre, ¿no? Dentro de sus diagnósticos diferenciales. Cáncer de ovario también, ¿no? Síndrome de Meg también lo tenemos por ahí. Neumotórax, aire en el espacio pleural. Puede ser de forma espontánea, puede ser traumática, puede ser atención. Espontánea, en algunas personas no se sabe por qué, se hacen bolitas, se revientan, ¿no? Y ceden, ¿no? Cuando son pequeñitos se pone su oxígeno nada más y pasa. Traumático, si que es grande, habrá que ponerle tubo. Y si es atención, es una emergencia. El espontáneo primario, ¿no? Son bulas pequeñas, pleurales apicales, ¿no? Son quísticos, se puede dar, dicen fumadores, pero también hay personas, ¿no? Que no tienen ninguna condición, ¿no? Entonces, el tratamiento lo aspiran porque es pequeñito, o simplemente el pulmón se expande, no hay problema, o se le pone oxígeno, ¿no? Ya cuando son grandes o confluyen, ¿no? Se puede hacer una toracotomía. ¿Qué más? El secundario, que puede ser por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o otro tipo de neumonía, tiene un pronóstico peor, porque como ya no tiene un pulmón bueno, lo va a expandir, y eso sí, se va a morir, va a necesitar oxígeno domiciliario. ¿Qué más? Entonces, ese es el parénquima pulmonar, y eso negro, ¿ven? Es aire. ¿Ven? Pueden ver. Acá ves parénquima, ves irrigación, pero acá negro, aire. Entonces, esto es un neumotórax, y acá está la sondita que le han puesto, ¿no? Para que se pueda salir el aire. Neumotórax traumático, ya sea por la clásica, ¿no? Mi compañero, mi colega que trabajaba en Galaminar, lo cuadran, ¿no? Los choros ahí de esa zona, y le meten una punta. Y él dijo, no pasó nada, y sí, le dio un vaso, hizo su hemotórax, no tuvieron que drenarlo, ¿no? Entonces hace su neumotórax, y aparte hizo hemoneumotórax todavía eso, traumático. ¿Qué más? El neumotórax iatrogénico más común por todos los procedimientos invasivos que se hacen, no solamente ponen vía central cuando está chocado, los nefrólogos también ponen vías centrales para las diálisis, que ese es un catéter de tamaño de mi dedo todavía, entonces de alto flujo. ¿Qué más? Esto tenemos una tomografía, ¿no? Pueden ver con derrame y con aire, un neumotórax.
Neumotórax a tensión, que esto lo vemos más frecuente en pacientes que tienen ventilación mecánica, ¿no? Entonces, el PIP, la fuerza que pone a la máquina, si es demasiado lo puede reventar. Entonces, todo ese pulmón va a estar lleno de aire y van a encontrar que está más grande que el otro. Y van a ver ventilación mecánica que la saturación cae, no sabes por qué, la ausculta si no pasa el aire. Eso es una emergencia. Si por ahora ha pasado, ¿no? Que incluso te dan en los cursos del BLS, que es, ¿no? Que ven un paciente se desmaya, ¿no? Y no respira, ¿no? Y escuchan que no pasa el aire, un neumotórax, ¿no? Que puede ser que ha tenido varias duras, que se han reventado y que se ha hecho uno más grande, ¿no? Entonces le meten un cuchillito y ya le sale el aire hasta que pueda recuperarse y vengan todos los paramédicos a apoyarlo y llevarlo a un hospital, ¿no? Entonces eso también hay que tener presente. El tratamiento de neumotórax a tensión, un tubo de toracostomía, porque eso libera la presión positiva que hay. Porque ten en cuenta que esa presión presiona el mediastino, presiona tu corazón, entonces no hay un buen llenado, no un retorno venoso, porque con esa presión está encharcado abajo, no permite llegar al corazón, entonces hay disminución del gasto cardíaco, por eso el paciente se muere, y por eso es una emergencia. Entonces esto es un neumotórax a tensión, ¿pueden ver? Todo negro, esto es aire, entonces acuérdense que el aire se ve negro, ¿ya? Y miren cómo empuja el mediastino hacia la izquierda, ¿no? Todo está retraído. En cambio el otro pulmoncito sí está aireado. Entonces acá le tiene que poner urgente su tubo de tórax. Y si no hay nadie, ustedes mismos le meten un cuchillo ahí. Es verdad, tiene que salir el aire. Es la única forma de salvarle la vida. Lo que tengan a la mano. Entonces, las patologías de pleura, depende, aire, sangre, infección. ¿Qué más? Función de pulmón, hígado, cuando hacemos las biopsias, ¿no? O sea, van a hacer toracocentesis, no se tenía hepatomegalia, le han sacado hígado un poco. Ha pasado. Por eso le ponemos acá, función de pulmón, hígado, vaso, riñón, le pasa del otro lado. No tengan cuidado por eso. Cada vez estamos más, digamos, hablo de Lima, ¿no? Estamos modernizándonos más, tenemos más ayuda, ¿no? Diagnóstica, que ya no se permite esto. Esto no se puede hablar que estés, no sé, en la selva, que no tienes todas estas ayudas diagnósticas, ¿no? Entonces tiene que tener ya bastante cuidado, no, bomba le van a poner, no sé. ¿Qué más? Hipoxemia, todo eso, si es un neumotórax a tensión, ¿no? Te va a llevar una hipoxemia marcada, o sea, va a estar morado el paciente. Hipotensión arterial por gasto cardíaco disminuido, por eso es una emergencia. Entonces hay que drenar todo eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, el derrame pleural lo van a encontrar en todas sus presentaciones. Lo que ustedes van a pedir es de acuerdo a todo el contexto clínico. Ahora no vaya a ser que es un paciente que tiene toda la pinta de una tuberculosis y no le piden ADA o su interferón y le piden, qué sé yo, Papa Nicolau. No se pasen, por favor. Ahora, ¿qué? Puede ser una paciente con cáncer que, como es inmunosuprimida, ha cogido su tuberculosis y lo hemos tenido. Y ahora la esperanza de vida ha aumentado tanto que ustedes van a ver a los ancianitos con su segundo cáncer y estos hacen encima tuberculosis, una desgracia. Entonces te sale tanto neoplasia positiva y tuberculosis positiva. Entonces pida, o sea, de acuerdo a su sospecha es lo que piden ustedes, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas me retiro.